Un factor bastante olvidado de Resident Evil son sus personajes. Por fuera de Jill, Claire, Leon y Chris, y uno que otro adicional, no es mucho la atención que se le presta a los personajes secundarios. Entre los virus, los escenarios, las mutaciones, el terror y la violencia que acaparan la mayoría de la atención. Muchas veces el factor narrativo pasa a segundo plano y a veces, por mirarlo de forma superficial, creemos que la historia de Resident es simplista y todo lo contrario. Si leemos las notas, los documentos, los diarios y construimos las historias que se desenvuelven alrededor de las tramas principales, podemos ver el increíble esmero que han puesto los escritores al generar este universo y sobre todo las desgarradoras y oscuras historias de sus personajes. Corruptos, sombríos, con pasados perturbadores y con decisiones complicadas. Estos son para mí los 20 personajes más oscuros en Resident Evil. Número 20. James Marcus. Hay demasiadas cosas que decir sobre el Dr. Marcus, pero la más importante y que lo hace perfecto para comenzar es que él es el punto crucial del inicio de todo, pues fue el creador de la primera muestra del virus T y el causante directo de las tragedias en 1998 en la mansión Spencer y Raccoon City. Financiado por Oswald Spencer y con la ayuda de Edward Ashford, Marcus descubrió el virus progenitor y los tres fueron los fundadores de Umbrella, para ocultar sus corruptas intenciones bajo el nombre de una benévola farmacéutica. Marcus fue el líder de investigación en las montañas Arklay y mentor de Birkin y Wesker. Esto hasta que Spencer decidió cerrar su centro de investigación y confinó a Marcus a trabajar en aislamiento solitario en el complejo cerrado. La soledad fue enloqueciéndolo cada vez más y comenzó a utilizar a sus ayudantes como sujetos de experimentación. Spencer, paranoico y desconfiando de la locura de Marcus, ordenó su asesinato. Fue tiroteado y arrojado al drenaje del complejo, pero luego revivido por la sanguijuela con la que estaba experimentando, y esta, al mezclarse con su ADN, lo convirtió en una criatura con la capacidad de regenerarse y con control de las demás sanguijuelas, levantándose de nuevo en busca de venganza. Aunque Spencer y Ashford han sido mencionados siempre como las figuras más importantes, la verdad es que la saga existe también gracias al Dr. Marcus. Número 19. Mia Winters. El problema de Mia Winters es que es un personaje que revela cada vez más oscuridad a medida que avanza la historia de Resident. En un principio se presenta como la inocente esposa de Ethan, víctima de secuestro y a quien tenemos que rescatar, pero lentamente la personalidad e historia de Mia se revelan como algo más turbio. Al ser encontrada al fin por su esposo que lleva tanto tiempo buscándola, su personalidad inocente y asustada dura poco, atacando violenta y visceralmente a Ethan en una de las escenas más perturbadoras y aterradoras de la saga, obligándolo incluso a dispararle, pero revelando luego que esto no es suficiente para matarla. Sin embargo, a pesar de lo retorcido de sus actos, seguimos pensando que Mia es una simple víctima de una infección, pero se nos revela de a poco que ella sabe y esconde más de lo que aparenta, revelándonos por fin que tenía una segunda vida que ocultaba a su esposo, siendo un agente de las conexiones, compañía dedicada a la producción de armas biológicas para el mercado negro, revelando que estaba relacionada con el accidente que desembocaría en todo lo ocurrido en el pantano de los Baker y en el cual Ethan terminaría involucrado y viviendo un infierno sin saber que su esposa, a quien iba ciegamente a rescatar, estaba implicada desde el principio. Número 18. Carla Radamés. El problema de Carla Radamés es casi existencial, casi filosófico, pues es un problema de identidad y de existencia. Carla fue una investigadora tan talentosa que llamó la atención de Derek Simmons. Fue ella la figura principal en la creación del virus C. Con lo que no contaba era con la locura de Simmons, que estaba obsesionado con Ada Wong. Tan demente que creó algo llamado el proyecto Ada con el fin de crear una clon de Wong que lo amara a él. Lastimosamente, el único sujeto que parecía apropiado era la misma Carla, a quien Simmons obligó a someterse al proyecto y logrando al fin crear la imagen perfecta de Ada Wong. La identidad de Carla se perdió y se transformaba en Ada Wong, pero sus recuerdos trataban de interponerse, lo cual creó una doble personalidad y una mujer confundida y desesperada, especialmente por la dualidad del amor hacia Simmons creado por el proyecto y el odio de Carla que sabía que había sido traicionada por él.
por lo cual trabajaban ambos frentes al tiempo, ayudando a Simmons y tratando de arruinarlo. La venganza de Carla se consumó en China cuando logró infectar a Simmons y puso en marcha su plan para esparcir el virus por todo el mundo. Un hombre de Simmons le disparó causando su muerte, pero justo antes logró inyectarse una dosis letal del virus C, pero irónicamente sería la verdadera Ada Wong quien acabaría con ella mientras sufría una terrible crisis de identidad. Número 17. Ada Wong. El caso de Ada es muy similar al de personajes como Wesker, que veremos más adelante. Personajes tan misteriosos y presentes a lo largo de la saga que su presencia es casi onírica. Nunca conocemos sus metas, nunca sabemos de qué lado están y en el caso exclusivo de Ada no llegamos a entender nunca su moral. No sabemos si es una villana o una antiheroína. En las pocas ocasiones en que nos ayuda no sabemos si lo hace por capricho o por un retorcido sentido de la justicia. Su pasado es tan desconocido como sus intenciones, ni siquiera sabemos si Ada es un nombre real. Estuvo infiltrada en Umbrella e incluso en la mansión Spencer, donde enamoró a un científico para conseguir información, pero se sabe que lo hacía para un competidor que quería destruir Umbrella. Se sabe que ha trabajado para Derek Simmons y para Albert Wesker, y seducir parece una de sus tácticas, pues Simmons se enamoró tan perdidamente de ella que desarrolló un proyecto científico solo para clonarla. Estuvo en Raccoon City para conseguir una muestra del virus G y encontrarse con Ben Bertolucci, quien tenía pruebas para incriminar a Umbrella, y allí llegó a trabajar junto a Leon y extrañamente llegando a ayudarlo en varias ocasiones, arriesgando su propia misión e incluso aparentemente muriendo por salvarlo. Sin embargo, años después, Leon la encuentra de nuevo en España, trabajando supuestamente para Wesker, pero haciéndolo para ella misma en secreto y con el contacto de Luis Cera infiltrado en los Iluminados, pero también ayudando a Leon. Las lealtades de Ada parecen fundirse en una amalgama confusa y nunca sabemos cuál será su próximo paso, estando casi a la altura de Wesker como figura que mueve los hilos en las sombras, pero actuando más directamente y manipulando a los demás para su propio provecho. Lo mismo que vimos en el sexto juego, donde sus motivaciones y lealtades son todavía más confusas, especialmente con su clon, Carla Radamés, que la hizo pasar por situaciones traumáticas incluso para alguien tan fuerte como Ada y enfrentarse a su antiguo jefe, Derek Simmons. Número 16. Ramón Salazar. Lo que hace tan oscuro a Ramón Salazar es principalmente la traición que representó para su linaje y el caos que estuvo a punto de causar al aliarse con los Iluminados. Lo que hizo su antepasado fue un acto heroico, pues siendo el líder del castillo de la familia, enterró las plagas bajo este y le quitó el poder a la secta de los Iluminados, quienes las usaban para controlar a sus miembros y mantener su autoridad. La familia se convirtió en custodio de las plagas durante generaciones hasta que llegó el turno de Ramón de tomar el castillo bajo su mando. Ramón no tenía familia cercana, por lo cual Osmond Saddler logró acercarse a él y al verlo como una figura de confianza se dejó convencer de que su antepasado había cometido un error y que debía liberar a las plagas. Viéndolas como figuras sagradas, consideró que su antepasado había cometido un pecado y cegado por esta fe enferma, liberó a las plagas para expiar a su familia, incluso permitiendo que Saddler lo inoculara a él mismo con un parásito. Al final, su fe fue tan ciega que permitió a la plaga tomar su cuerpo y convertirlo en una criatura monstruosa. Número 15. Jack Norman. Jack Norman es el líder de la organización terrorista Veltro. Veltro consideraba que el mundo estaba en decadencia y sumido en el pecado. Planeaba sembrar el terror usando armas biológicas para que la Tierra se diera cuenta de la corrupción que los asfixiaba. Veltro fue financiado por una figura importante de las organizaciones antiterrorismo, quien le brindó el virus T. avis y 3 cruceros, dándoles la oportunidad de atacar la ciudad acuática Terra Grigia. Norman fue el causante del pánico de Terra Grigia al liberar a las Bows en la ciudad, una de las tragedias más grandes en el universo de Resident Evil. Tras ello, fue traicionado por su contacto, quien hundió los 3 cruceros e infectó a todos los terroristas de Veltro. Jack Norman, que se encontraba en el Quindido, líder de las embarcaciones, terminó encerrado en el barco naufragado en el fondo del mar, manteniéndose humano hasta el final y en total soledad, hasta que Chris y Jill llegan para investigar y se inyecta una muestra pura del T. avis, transformándose en una de las criaturas más poderosas de la saga. Número 14. Osmond Saddler. Si jugaste Resident 4, ya sea el original o el remake, no necesitas explicación. Sabrás que la secta de Saddler es posiblemente la más tenebrosa y aterradora en la saga. Inició como un investigador de armas biológicas, se aisló en una región solitaria de España para investigar y terminar siendo el profeta y líder de los Iluminados.
una secta que buscaba dominar el mundo y establecer un régimen nuevo a través de las plagas, al punto que consiguieron secuestrar a la hija del presidente de Estados Unidos para infectarla y que tras liberarla infectara a toda la familia y cercanos al presidente para tener el control. Las plagas habían pertenecido ancestralmente a los iluminados y eran la causa de su gran poder, pero un antiguo rey las enterró bajo su castillo. Fue Sadler, al subir al poder, quien logró convencer al nuevo rey Ramón Salazar de liberar a las plagas, fortaleciendo nuevamente a la secta y comenzando un plan de dominación mundial que, si no hubiera sido por Leon, quizás pudiera haber funcionado. Número 13. Donna Beneviento. Uno de los personajes principales de Resident Evil Village. Donna nació en una de las 4 casas nobles de la región junto a los Dimitrescu, Heisenberg y Moreau, quienes mantenían una alianza para controlar la zona. La familia Beneviento se dedicaba a la fabricación de muñecas. Desde niña, Donna se ocultaba de los demás debido a una cicatriz en su rostro que le causaba inseguridad. Su única compañía era Angie, una muñeca que le hizo su padre. Cuando sus padres fallecieron, todo contacto humano de Donna desapareció. Permaneció recluida en total soledad en su mansión, hablando únicamente con su muñeca. Esto hasta la llegada de Madre Miranda, quien la adoptó junto a los otros nobles y la infectó, pero esta infección le provocó una enfermedad mental grave. La primera vez que la vemos con Ethan, vemos que ella no habla y que solo interactúa a través de su muñeca. A pesar de ello, vemos que Donna tiene un humor muy oscuro, pues cuando Ethan se dirige a su mansión se burla de él constantemente, mostrando alucinaciones de su esposa muerta con el polen de plantas infectadas. Una vez en la mansión, Donna se dedica a jugar con Ethan, haciéndolo perderse y alucinar constantemente mientras se burla de él de maneras retorcidas, con muñecas que se parecen a Mia y supuestos pensamientos de ella. La personalidad retorcida y apariencia gótica de Donna la hacen para muchos el mejor enemigo del juego y un personaje bastante oscuro. Número 12. Morgan Lansdale. Morgan Lansdale fue el jefe de la FBC o Comisión Federal contra el Bioterrorismo. Ocupó este cargo hasta que en los eventos de Resident Evil Revelations, Jill Valentine y Chris Redfield, junto a otros personajes, demostraron que en realidad él había sido el artífice del pánico de Terra Grigia, pues buscaba desesperadamente mostrar el terror del bioterrorismo para resaltar la importancia de la FBC. Lansdale compró Paraguas Line, una división de cruceros que Umbrella usaba para transportar armas biológicas, y sus cruceros Queen Zenobia, Semiramis y Dido, donde se creó el virus T-Avis. Entregó el virus a la organización terrorista Veltro con el objetivo de que lo usaran para esparcir el terror en Terra Grigia, y luego usó el satélite Regia Solis para destruir y hundir la ciudad en el mar junto a las posibles pruebas, deshaciéndose también de Veltro al liberar el T-Avis en los cruceros y hundiendo el Queen Dido donde se encontraba su líder. Jill y Chris encontraron el Queen Dido, lograron recopilar las pruebas para mostrar la corrupción de Lansdale y terminaron por siempre con la FBC. Número 11. Alex Wesker. Aunque Albert Wesker causó mucho daño e hizo mucho mal, su hermana Alex pareciera ser incluso más demente y oscura. La 12ª niña de los 13 candidatos del Proyecto W, creado por Spencer para formar una raza superior de seres humanos y encargada por el mismo Spencer para encontrar una cura para él y hacerlo inmortal. A diferencia de Albert, Alex se enteró del experimento realizado en ellos, pero en lugar de buscar venganza, continuó con su investigación para encontrar la inmortalidad para Spencer, en especial cuando este comenzó a enfermar. El hombre confió tanto en ella que le dio máxima prioridad a su investigación y le proporcionó fondos ilimitados. Ella trasladó en secreto su equipo a la isla Suchesbovani, una isla perdida y empobrecida, donde promete reavivar la industria y recuperar su economía, lo que la llevó a ser considerada una salvadora. Allí trabajó incansablemente, incluso llegando a pedir cientos de sujetos de prueba al mes. Alex encontró por fin el resultado deseado y un Oswald Spencer, que por fin vio una esperanza para salvar su vida, se dirigió a contactarla solo para darse cuenta que Alex había desaparecido. La mujer se había establecido por completo en la isla perdida, revelando que nunca siguió a Spencer y que realizaba las investigaciones para ella misma, fingiendo lealtad para seguir recibiendo recursos. Se convenció de que siendo la última sobreviviente podía heredar la misión y era la única que merecía convertirse en la diosa del mundo que Spencer había imaginado. En sus investigaciones, Alex se obsesionó con el escritor Franz Kafka y con el miedo, viendo a este como el máximo motivador para conseguir metas y mantenerse con vida, por lo que decidió crear un virus basado en el miedo al que llamaría virus T-Phobos.
Llegó a infectar a todos los habitantes de la isla aprovechándose de la precaria situación económica, pero logró desarrollar su virus. Alex hizo un trato con un miembro corrupto de TerraSafe llamado Neil Fisher para que consiguiera sujetos para seguir experimentando. Entre ellos se hallaban Moira y Claire. Los liberó en la isla infectados con el virus para monitorear su comportamiento, hablándoles mientras se hacía llamar la autoridad. Su objetivo final era descubrir quiénes de ellos podían sobrevivir y resistir al virus que se activa con el miedo. Al final, el ganador sería el cuerpo que usaría como recipiente para su inmortalidad. Al final decidió que la más apta era Natalia Corda, una niña que se encontraba en la fiesta de TerraSafe y fue raptada con los demás. Realizó el proceso con ella y se disparó frente a Claire y Moira, confiando en que su conciencia pasaría a Natalia. Natalia despertó 6 meses después con la personalidad de Alex tratando de dominarla, asustándola para que el virus hiciera efecto, pero Natalia se resistía. Por otro lado, cuando Alex se disparó, sintió miedo de la muerte, lo cual activó el virus y revivió su cuerpo original haciéndola mutar, ocultando su aspecto espantoso con una capa y una máscara. Alex continuó acechando a Natalia con odio, pensando que era una falsa copia de sí misma, obsesionándose con la muerte y los seres inanimados y creando bows cada vez más desagradables. Al final fue derrotada por Barry, pero la copia de su conciencia en Natalia continuaba latente y se asume que pudo tomar el control, por lo cual Alex podría aún estar entre nosotros.